Muy buenos días a todos. Bienvenidos al sexto Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad que organiza el Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro. Antes de comenzar, voy a presentarles el programa que vamos a tener en este coloquio. Primeramente, vamos a comenzar con la conferencia magistral de apertura. La primera evidencia directa de un agujero negro. A las 11, seguido de esta conferencia, tendremos una mesa redonda, la materia oscura a escalas galácticas. Seguido, a las 17 horas, vamos a tener otra mesa redonda, la materia y la energía oscura a gran escala. Y terminaremos a las 18 horas con una conferencia de clausura, llamada Alternativas a la materia oscura. Bueno, sin más, vamos a dar inicio con nuestra primera charla, que nos la ofrece el doctor Laurent Loinard y que se intitula La primera evidencia directa de un agujero negro. Les hablaré un poco acerca de nuestro ponente. Él nació en la ciudad de París, en Francia. Obtuvo su licenciatura en física y su doctorado en astrofísica en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble. Y bueno, algo que fue interesante es que su trabajo doctoral fue desarrollado principalmente en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard en Cambridge y en el Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore. Terminando su doctorado, hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que es uno de los principales centros de radioastronomía en Europa. En el año 2000, ingresó como investigador titular la unidad de Morelia del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, unidad que después se convirtió en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. El doctor Loinard abarca una gran variedad de temas que incluyen desde la formación y la juventud de las estrellas, el medio interestelar y su química, y el entorno de los agujeros negros supermasivos. Él es autor de 160 artículos de investigación publicados en revistas especializadas con un arbitraje duro, así como 6 capítulos de libro, 2 artículos de revisión y 8 estudios de factibilidad. Hasta la fecha, sus publicaciones han recibido más de 7,300 citas en la literatura profesional internacional. Además de sus actividades de investigación, docencia, formación de recursos humanos, divulgación, el doctor Loinard ha sostenido una labor institucional muy significativa. Ha sido árbitro de numerosos artículos de investigación enviados a revistas internacionales de alto prestigio, de varios proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, así como numerosas propuestas de observación en observatorios internacionales. Ha sido miembro y pertenece en la actualidad a varios comités y cuerpos colegiados nacionales e internacionales. Bueno, pues sin más, los dejo con nuestro ponente que, como ya se dieron cuenta, es un gran profesionista, un gran investigador y que seguramente nos dará una charla muy, muy interesante. Adelante, doctor. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar ahí con ustedes, aunque sea vía remota. Es un evento muy interesante el que están organizando ustedes y me da mucho gusto participar en él. Voy a compartir mi pantalla para empezar mi presentación, si me permiten. Listo. Perfecto. Espero que vean bien mi pantalla. Bueno, les voy a platicar entonces de este resultado que se publicó el año pasado, en 2019, donde presentamos la primera imagen de un agujero negro supermasivo, en específico el agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia Messier 87, que les voy a describir en un momento. Las observaciones se hicieron con un instrumento que se llama el Event Horizon Telescope en inglés, el telescopio de horizonte de evento, que es, como les platicaré más adelante, es un arreglo en realidad de varios telescopios localizados en todo el mundo. Es un
anuncio, cuando lo hicimos el 10 de abril del año pasado, que tuvo mucho eco, tanto en la comunidad científica como en la población en general. Eh, el resultado, la imagen, apareció en numerosas portadas de periódicos en todo el mundo y se vio también en todo tipo de medios sociales, de tal forma que se estima que de hecho más de 1.000 millones de personas hasta la fecha han visto esta imagen en un medio u otro, ¿no? Perdón. A mí me gusta mucho esta foto que puse ahí, que son sobre todo miembros de la colaboración que viven en Boston y que fueron a dar una conferencia de prensa sobre este resultado en Washington. Y el día siguiente de la presentación, en el aeropuerto, esperando su avión, todos se compraron un periódico y había la foto en 87 en todas las portadas de todos los periódicos, ¿no? Entonces, es bonito que tan rápidamente se haya hecho popular este resultado. Bueno, déjenme entonces presentarles cuál es la idea detrás de este resultado y qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces voy a empezar por la parte de la física. Entonces, en específico de la gravedad, de la gravitación. Entonces, durante muchísimo tiempo, el paradigma para describir la gravitación era el que propuso Newton hace ya mucho tiempo, y que se basa fundamentalmente en la noción de fuerzas. Es decir, cuando dos masas, M1 y M2, aquí en la figura, están en presencia una de la otra, entonces se ejercen una sobre la otra una fuerza que se puede calcular y que se escribe de esta manera, ¿no? G es una constante de la física, la constante gravitacional, y luego la fuerza es proporcional al producto de las masas y dividido por el cuadrado de la distancia que hay entre las dos masas. Es decir, que dos masas mayores, ¿no? Masas más grandes, generan fuerzas atractivas más grandes, y dos masas más cercanas también generan fuerzas mayores, ¿no? Al principio del siglo XX, Einstein cambió completamente este paradigma por uno donde la noción de fuerzas ya no aparece, sino que lo que ocurre en el paradigma de Einstein es que si una masa está presente en algún punto del espacio, entonces lo que hace esta masa es desformar el espacio-tiempo en su entorno, de tal manera que si otro cuerpo se acerca, va a seguir ciertas trayectorias que se pueden calcular, eh, y, eh, y las trayectorias se van a curvar a raíz de esta perturbación del espacio-tiempo. Es decir, no, en este caso no es que el objeto central ejerza una fuerza, sino que perturba el espacio y después los objetos se mueven en este espacio perturbado, ¿no? Las ecuaciones son un poco más feas, aquí las escribí nada más para enseñarlas, pero su interpretación en realidad no es tan complicada. Es que si uno tiene material en el espacio, que es el término de la derecha de esta ecuación, eso perturba el espacio-tiempo y genera una curvatura en el espacio-tiempo circundante, ¿no? Y entonces la manera en que esto funciona finalmente es que a raíz de la presencia de material se genera una curvatura del espacio-tiempo que se describe mediante un objeto matemático, y a partir de este objeto matemático se puede calcular cómo es que se van a mover los cuerpos en presencia de una masa, ¿no? De nuevo, entonces no existe la noción de fuerzas aquí, solamente la gravedad es esencialmente una manifestación de la perturbación del espacio-tiempo. Una cosa que diferencia la relatividad general, esta teoría de Einstein se llama la relatividad general, una cosa que distingue esta relatividad general, es decir, la descripción de la gravedad que hizo Einstein, de la versión newtoniana de la gravedad, es que en el caso de la relatividad general, la presencia de un cuerpo hace que las trayectorias de luz se curvan en presencia de este cuerpo. Mientras que en la versión newtoniana eso no ocurre. Voy a regresar unas páginas. Y es que en la versión newtoniana la fuerza aparece solamente si hay masas, ¿no? Dado que la luz no tiene masa, entonces en la versión de Newton, la luz no se desvía en presencia de otro cuerpo.
La fuerza es cero porque la masa de la luz es cero. Pero en el caso de Einstein sí se perturba y la luz se dobla, se curva en presencia de un cuerpo. Eso es una predicción que hizo el propio Einstein en 1916. Y unos pocos años después, esta predicción se confirmó aprovechando un eclipse de sol que pasó en 1919. Y entonces lo que hizo este señor Eddington, un astrónomo inglés, es que tomó fotografías del cielo eh, eh, alrededor de la posición del Sol, cuando el Sol estaba tapado por la Luna, ¿no? Aprovechando el eclipse. Entonces, dado que el Sol estaba tapado, durante un breve momento se pudo ver estrellas detrás del Sol, que normalmente, por supuesto, no podemos ver porque la luz del Sol es mucho más intensa. Y tomó entonces estas fotografías del cielo detrás del Sol y calculó la posición de todas las estrellas que había ahí y las comparó con una foto de la misma parte del cielo, pero en ausencia del Sol en el camino. Y lo que vio efectivamente es que las posiciones de las estrellas no eran exactamente las mismas, sino que para las estrellas eh, cuya trayectoria de luz pasa justo al lado del Sol, había un pequeño cambio de un segundo de arco y medio, ¿no? Que es un ángulo muy pequeño, regresaré a esto más adelante, pero medible, digamos, ¿no? Y esto entonces confirmó de manera casi inmediata la predicción de Einstein y confirmó que entonces su versión de la gravedad era más precisa, más correcta que la versión newtoniana, ¿no? Por supuesto, se puede recuperar la versión newtoniana como un límite de la relatividad general. Bueno, pues lo que ocurre alrededor de los agujeros negros es una versión muy amplificada del efecto que acabamos de describir. Entonces, para explicar esto, vamos a suponer que tenemos un agujero negro aquí en el centro de este montón de puntitos negros y que diferentes rayos de luz pasan a proximidad del agujero negro, ¿no? Entonces, para un rayo de luz que pasa relativamente lejos, ocurre exactamente el efecto que acabamos de describir, es decir, este rayo de luz, en vez de irse en línea recta, se desvía un poquito a causa de la presencia del agujero negro. Si uno considera un rayo de luz que pasa un poco más cercana, se desvía aún más. Y si uno considera rayos de luz que pasan muy cercano, como por ejemplo entonces pasa un efecto tremendo. Este rayo de luz en realidad viene de aquí, pasa a proximidad del agujero negro, se dobla completamente y sale en una dirección totalmente distinta, ¿no? Entonces un observador que está aquí arriba pensaría que el rayo de luz viene de ahí abajo, cuando en realidad viene de la derecha, ¿no? Y de hecho, las cosas se vuelven cada vez más eh, fuertes a medida que consideramos rayos de luz que lleguen con diferentes parámetros de impacto, ¿no? Que lleguen cada vez más cerca. Por ejemplo, para rayos de luz que llegarían de esta dirección, se quedarían en órbita circular alrededor del agujero negro, ¿no? Es decir, estos rayos de luz, igual que por ejemplo la Tierra alrededor del Sol, esos rayos de luz pues se quedan en órbita circulando ahí alrededor del agujero negro. Eso da lugar a una estructura que se llama la esfera de luz, porque es una esfera. Eso ocurre en el caso de un agujero negro sin rotación, ocurre en todos los planos. Entonces al final hay fotones ahí que dan vueltas alrededor del agujero negro sobre la superficie de una estrella. Y finalmente, un rayo de luz que llegaría con una trayectoria que lo lleva aún más cerca del agujero negro, caería adentro del agujero negro sin volver a salir nunca. El radio de esta esfera, adentro de la cual los rayos de luz caen y luego nunca salen, corresponden a lo que se llama el horizonte, porque precisamente como nada sale de ahí, pues para nosotros es como el horizonte de hasta donde podemos ver, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de esto sobre las imágenes que podemos hacer de un agujero negro? Entonces, para ver eso, muestro de nuevo la misma figura, pero suponiendo que tenemos un observador aquí, en la parte izquierda de la pantalla, que está viendo una cierta imagen, que es la que está aquí a la derecha, pero en el camino hay un agujero negro, ¿no?
Pues la presencia de esta región aquí en el centro, donde los rayos de luz se desvían o están capturados por el agujero negro, lo que provoca es que en la parte central de la imagen no recibimos muchos fotones. Estos fotones que deberíamos de recibir aquí caen adentro del agujero negro y nunca salen hacia nosotros en esta dirección. En realidad no es exactamente cierto, porque por otro lado, hay fotones que, por ejemplo, saliendo de aquí, deberían de salir acá, pero a culpa de la presencia del agujero negro se desvían y pueden llegar a aterrizar pues en la parte de la sombra, digamos. Entonces, lo que implica esto es que la sombra no es completamente negra, sino que, pero representa una depresión de luz en la parte central de la imagen. Entonces, ese tipo de cosas se han modelizado de manera teórica. El primero en hacer ese tipo de cálculo fue un astrofísico francés, Jean-Pierre Luminet, en 1979. Consideró un agujero negro rodeado de un disco, que es común que los agujeros negros estén rodeados de un disco, y calculó cómo se vería la imagen. En este caso, el disco está visto de canto. Calculó cómo se vería la imagen para un observador aquí en la Tierra, ¿no? Y entonces se obtiene una especie de estructura como un platillo volador un poco, ¿no? Pero con la parte negra, la parte central negra. Es decir, esta parte central acá corresponde precisamente a la sombra que provoca el agujero negro, ¿no? Hay, por supuesto, modelos mucho más recientes, incluidos algunos que se han hecho para Hollywood, de algunas películas que seguramente todos han visto, que son de hecho simulaciones muy bien hechas, muy realistas, de nuevo de un agujero negro que se ve con un disco que se ve de canto, y se ve de nuevo la parte central ahí más oscura. Entonces uno podría decir que esta parte central oscura es, digamos, esta sombra, como se le llama, es la firma de la presencia de un agujero negro, ¿no? Si hay un agujero negro, uno debería de ver esta región central más oscura en las imágenes. Rápidamente, una cosa que también importa es la orientación del disco comparado con la línea de visión. Entonces aquí muestro dos series de simulaciones. Las dos de la izquierda consideran un agujero negro cuyo disco de acreción está visto de canto. Entonces aquí lo que se ve es básicamente un anillo que rodea esta depresión central. Y en la parte de la derecha, unas simulaciones donde el disco está visto más bien de canto, como en las simulaciones anteriores. Y aquí se ve también la sombra, ¿no? Esta parte más oscura en el centro, pero con también emisión horizontal en esta orientación, que corresponde al propio disco de acreción. Entonces, dependiendo de la orientación del disco, se ven imágenes un poco distintas. Bueno, entonces eso es lo que nos dice la física. Nos dice que si estamos observando un agujero negro, deberíamos de ver una región central más oscura que corresponde a la sombra y que puede considerarse como la firma de la presencia de un agujero negro. Ahora, ¿qué nos dice la astrofísica? Pues muy en breve nos dice que pensamos que los agujeros negros existen, porque hemos visto evidencias de objetos que se parecen mucho a lo que pensamos debería de ser un agujero negro, ¿no? Entonces, la primera evidencia de esto se obtuvo en los años 70 con los primeros satélites de rayos X, que observaron que en ciertos sistemas binarios había muy probablemente agujeros negros, ¿no? Entonces, esos sistemas binarios son sistemas que tienen la siguiente estructura. Hay una estrella que todavía es una estrella normal, digamos, una estrella como nuestro Sol, solo que más masivo, pero todavía en su estructura de estrella original, ¿no? Y hay otra estrella en el sistema que es un poco más masiva o mucho más masiva, de tal forma que ya no está en lo que se llama la secuencia principal, sino que ya explotó como una supernova y dejó entonces un remanente que podría ser un agujero negro o bien una estrella de neutrones, ¿no? Y resulta que este sistema binario está suficientemente cercano, las dos estrellas están suficientemente cercanas una a la otra, para que material de la estrella, que todavía es una estrella normal, caiga hacia el remanente que está ahí
y este material acaba formando un disco de acreción alrededor de este objeto. Observando este tipo de objetos en rayos X, se pueden ver ciertas características, en particular de variabilidad, que permiten calcular la masa del remanente que está ahí. Y en este caso, en el caso de este primer sistema que se identificó como posible agujero negro, que se llama Cygnus X1, la masa que se obtiene es del orden de 15 veces la masa del Sol, que es demasiado grande para ser otra cosa que un agujero negro, ¿no? Entonces, eso fue la primera evidencia astrofísica de la presencia de un agujero negro. Creo que ya casi todo el mundo está convencido de que los agujeros negros existen, sobre todo por estas observaciones recientes que se hicieron de ondas gravitacionales. Eso también es un resultado que hizo mucho ruido hace unos cuantos años. De hecho, generó un premio Nobel en física hace unos cuantos años. Y lo que ocurre, lo que se detecta con ondas gravitacionales es la colisión y la fusión de dos agujeros negros. Entonces hay dos agujeros negros, quizás inicialmente formados como estos, ¿no? En el que aquí ya hay un agujero negro, cuando la otra estrella, si es suficientemente masiva, termina su vida, puede también terminar como un agujero negro. Entonces obtenemos un sistema de dos agujeros negros, un sistema binario de dos agujeros negros, que va orbitando y finalmente caen uno encima del otro y fusionan, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, esto genera la emisión de ondas gravitacionales, que son perturbaciones del espacio-tiempo, que son muy pequeñas, pero desde hace poco detectables. Y aquí está el primer ejemplo que se publicó de este tipo de resultados, donde ven cómo es que esta señal que se ve aquí es la emisión de ondas gravitacionales detectadas en dos receptores, en dos partes, dos observatorios, digamos, en Estados Unidos. Son estos de aquí, ¿no? En dos colores distintas. Y si los superponen y los mueven tantito, porque como los dos detectores no están exactamente en el mismo lugar, la señal llega a uno un poco antes de llegar al otro. Es decir, los superponen y los corrigiendo de este efecto, se ve cómo es que los dos ven exactamente la misma señal, ¿no? Y esta señal es la señal, las líneas sin ruido aquí son las predicciones teóricas de la emisión de ondas gravitacionales que se deberían de dar cuando fusionan dos agujeros negros, ¿no? Y como pueden ver, reproducen casi perfectamente la señal observada, ¿no? Entonces, esto, pues creo que a mucha gente ha sido el elemento que de manera definitiva demostró la existencia de agujeros negros, ¿no? Ahora, estos agujeros negros se pueden, también modelizando la señal de las ondas gravitacionales, se pueden calcular sus masas y se obtienen masas, digamos, entre 10 y 50 masas solares, parecidas a las masas de las binarias de rayos X, ¿no? Pero esta, por ejemplo, tiene 15, ¿no? A estos agujeros negros, dado que tienen una masa comparable con la masa de las estrellas, ¿no? Nuestro Sol tiene una masa solar, por supuesto. Hay estrellas que tienen 5, 10, 20 veces la masa del Sol. Entonces, a estos agujeros negros se les dice agujeros negros estelares, ¿no? Porque tienen masas comparables con la masa del Sol. Aquí están todas las ondas gravitacionales detectadas hasta hace unos meses, ¿no? Bueno, hay otra evidencia de la existencia de agujeros negros que tiene que ver ahora con galaxias, en específico con galaxias que se dicen galaxias activas, como el ejemplo que estoy enseñando aquí, donde hay una galaxia que aquí se ve, digamos, en colores café, es el polvo y el medio interestelar asociado a esta galaxia, y en estrellas, pero son objetos, una pequeña fracción de las galaxias son activas, y activas quiere decir que en la parte central, en su parte central, ocurren fenómenos muy energéticos que llevan, por ejemplo, a la creación de esos jets, como se ve aquí en esta imagen, del núcleo aquí de la galaxia sale un jet colimado que luego interacciona con el medio intergaláctico y forma estas especies de burbujas, ¿no? Igual del otro lado, ¿no?
ciertas de estas galaxias, la parte central es tan activa que en una región, digamos, del tamaño del sistema solar puede haber tanta luminosidad, tanta energía que sale que en todo el resto de la galaxia, ¿no? Una galaxia de este tipo tiene 10 a la 11, 10 a la 12 estrellas, es decir, eh, casi 100, digamos, 100 mil millones de estrellas, ¿no? Entonces, 100 mil millones de estrellas generan mucha luz, por supuesto, ¿no? 100 mil millones de veces lo que genera el Sol, más o menos. Pues en estos objetos, la parte central, una pequeña región en la parte central, pues puede generar tanta energía, tanta luz como todo el resto de la galaxia. Y esto pues requiere la presencia de un objeto muy potente, digamos, en el centro de estas galaxias. Y la interpretación más aceptada es que lo que hay en el centro de estas galaxias es un agujero negro, que es el que genera, al absorber material y al acelerar esos jets, es el que genera toda esta luminosidad y toda esta actividad que hay en el centro de estas galaxias activas. Estos agujeros negros, a diferencia de los anteriores, se llaman supermasivos, porque en vez de tener, digamos, 10 a 50 masas solares, tienen masas de millones hasta miles de millones de masas solares, pero son mucho, mucho más masivos que los agujeros negros estelares, ¿no? Y se cree que, de hecho, estos objetos existen en prácticamente todas las galaxias grandes. Lo que ocurre es que a veces hay material que cae adentro de ellos y a veces no. Entonces, cuando hay material que cae adentro de ellos, se genera este fenómeno de núcleo activo, mientras que si no hay material que cae adentro de ellos, pues no se genera, entonces se ve una galaxia normal. Bueno, un ejemplo de una galaxia activa es la galaxia Messier 87, que se usa la abreviación M87 muchas veces, que es una galaxia relativamente cercana a nosotros, en un cúmulo de galaxias, y que se ve en esta imagen, por ejemplo, tomada con el telescopio espacial Hubble, pues tiene un jet, ¿no?, de su núcleo. Aquí está el núcleo de esta galaxia, es una galaxia espiral, perdón, una galaxia elíptica, que se puede ver aquí más o menos en esta imagen. Y de la parte muy central sale este jet, no controlo muy bien mi cursor, el jet sale aquí y interacciona con el medio intergaláctico, ¿no? Este jet se puede ver aquí en estas imágenes. Esta de acá abajo es la misma, nada más que en otros colores de la que enseñé antes, de esta de acá, es decir, en luz visible, pero también se detecta en rayos X y también se detecta en el radio, ¿no? Y de hecho, si uno hace observaciones de muy alta resolución angular de la parte muy central, aquí estamos hablando quizás del píxel central de esta imagen de acá, y observado en la parte radio del espectro a lo largo más o menos de un año, ¿no? Y pueden ver cómo es que el material está fluyendo. Se puede ver en vivo, ¿no?, cómo el material está fluyendo de la parte central y empieza a generar este jet de acá. Bueno, esta galaxia M87 es precisamente la que observamos con el Event Horizon Telescope para hacer esta primera imagen, ¿no? Ahorita regresaré a este punto. Pero antes de esto, quisiera decir que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene también en su centro un agujero negro supermasivo, y eso lo sabemos por varias evidencias, pero la más contundente es obtenida por estos dos personajes de aquí, Reinhard Genzel, un investigador alemán, y Andrea Ghez, un investigador estadounidense, que obtuvieron apenas hace unas semanas, de hecho, el premio Nobel por su trabajo sobre esto. Y lo que hicieron ellos es que, usando observaciones en el infrarrojo, vieron cómo es que las estrellas muy cerca del centro de nuestra galaxia se mueven en órbitas elípticas, y midieron el tamaño de estas órbitas elípticas y el periodo, el tiempo en que se tardan las estrellas en dar una vuelta, y a partir de esto calcularon la masa de manera muy precisa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, obteniendo más o menos 4 millones de masas solares, ¿no? Entonces, en el centro de nuestra galaxia hay también un agujero negro supermasivo, eh, solo que no es muy activo, digamos, ¿no? O sea, nuestra galaxia no es una galaxia activa, pero de todos modos tiene ahí en su centro un agujero negro supermasivo, ¿no?
Bueno, entonces me va a decir, pero pues, ¿qué estábamos esperando, verdad? Sabemos cómo se deberían de ver los agujeros negros si les tomamos una foto, porque la física nos lo dice, y la respuesta es deberíamos de ver una región oscura en el centro. Sabemos que hay agujeros negros y hasta sabemos dónde están, ¿no? Ya enseñé tres de ellos, Cygnus X1, una binaria de rayos X, Sagitario estrella es el objeto en el centro de nuestra galaxia, y M87 estrella, le dicen, es el núcleo de M87, ¿no? Sabemos en cada caso cuál es eh, su masa, ¿no? Cuántas masas solares pesa. Sabemos más o menos a qué distancia se encuentran. De hecho, en algunos casos sabemos muy bien a qué distancia se encuentran. Y a partir de esto, entonces, podemos, teóricamente, usando las teorías físicas que describía antes, podemos calcular de qué tamaño debería de ser esta región central oscura que predice la relatividad general, ¿no? Y el problema de hacer esto es que da ángulos muy, muy, muy pequeños. Entonces, en el caso de Cygnus X1, da un tamaño que es, eh, vamos a decir, 200 picosegundos de arco. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, todos sabemos cuánto vale 90 grados, ¿no? Un ángulo recto son 90 grados. Entonces, eso lo dividimos entre 90 y nos da un grado, que es este ángulo de acá. De hecho, no está a escala, ¿no? Es más pequeño que esto. Los matemáticos y los físicos luego dividen los grados en 60 minutos de arco. Entonces, un minuto de arco ya es un ángulo relativamente pequeño, ¿no? Por ejemplo, la Luna mide 30 minutos de arco, para que se hagan una idea, ¿no? La mitad de un grado, ¿no? Eh, de hecho, un minuto de arco más o menos corresponde a los detalles más pequeños que podemos ver a simple vista en la superficie de la Luna. Luego, un minuto de arco, los matemáticos y los físicos los dividimos en 60 segundos de arco. Entonces, un segundo de arco ya es un ángulo muy pequeño, ya es mucho más pequeño que lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Bueno, pues esto lo tienen que dividir ahora por 10.000 millones para obtener el ángulo que sostiene esta región oscura, esta sombra, en el caso de Cygnus X1. Aún en el caso de Sagitario estrella y de M87, estos ángulos son del orden de 20 microsegundos de arco, es decir, 20 millonésimas de un segundo de arco, que ya es un ángulo muy pequeño. Entonces, la dificultad de hacer una imagen de un agujero negro y de ver esta sombra no es teórica, digamos, es totalmente práctica. Hay que tener telescopios con una resolución angular extremadamente alta que permitan resolver este tipo de estructura. De nuevo, para ponerlo en contexto, esto corresponde más o menos al tamaño angular que tendría una manzana en la superficie de la Luna, ¿no? Entonces, para poder hacer una imagen de esta región oscura central, lo que necesitamos es construir un telescopio que permita resolver una manzana en la superficie de la Luna. Y eso no es sencillo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues usando una técnica que se llama la interferometría de larga línea de base, VLBI, por sus siglas en inglés, que voy a describir muy brevemente ahorita. Entonces, resulta que todos los telescopios, o de hecho todos los instrumentos ópticos, se caracterizan por tener una cierta resolución angular, es decir, un cierto nivel de nitidez, digamos, ¿no? Y este nivel de nitidez se puede calcular con esta ecuacióncita de aquí, es la longitud de onda a la que estamos observando dividido por el tamaño del telescopio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de uno de los más grandes telescopios del mundo en la parte radio, este telescopio de aquí, que está en Estados Unidos, en Virginia Occidental, es un telescopio que tiene un diámetro de 100 metros y observa a una longitud de onda de 1 centímetro, ¿no? En la parte radio. Y este telescopio entonces tiene una resolución angular de 20 segundos de arco, ¿okay? O sea, un poco mejor que la resolución del ojo humano, pero apenas, ¿no? Entonces, los radioastrónomos, dado que eso ocurre, pues han empezado a construir otros tipos de instrumentos que se llaman interferómetros, en el que no uno, sino varios telescopios, como en este ejemplo de aquí, están trabajando juntos, combinando sus señales para reconstruir
un telescopio que tendría el tamaño de todo el arreglo, ¿no? Es decir, para estos objetos también la resolución es lambda dividido por el tamaño, pero el tamaño en este caso no es el tamaño de un telescopio individual, sino el tamaño de todo el arreglo. Este instrumento en particular está en Nuevo México. Su tamaño máximo es 36 kilómetros, observa también alrededor de 1 centímetro, y ahí sí se llega a una resolución angular bastante más respetable, digamos, de 0.1 segundo de arco. Sin embargo, 0.1 segundo de arco todavía está muy lejos de las 20 millonésimas de segundos de arco que necesitamos para hacer una imagen de un agujero negro. Entonces, la manera que se hizo fue usar esta misma técnica de interferometría, pero ahora, primero observando una longitud de onda más corta, de 1.3 milímetros, ahí ya se gana un factor de 10, prácticamente, y usando telescopios repartidos en toda la Tierra, desde el Polo Sur hasta Groenlandia, desde España hasta Hawái, ¿no? Todo eso corresponde más o menos a un tamaño de 8.000 kilómetros. Y si uno divide 1.3 milímetros por 8.000 kilómetros, eso da una resolución angular, un nivel de nitidez de precisamente 25 microsegundos de arco, que es casi exactamente la resolución que necesitamos para hacer una imagen de la sombra de los agujeros negros supermasivos en el centro de nuestra galaxia y del centro de M87. Entonces, lo que publicamos el año pasado fueron resultados obtenidos con este arreglo. ¿Qué hicimos nosotros acá en México? Pues en México está el Gran Telescopio Milimétrico en el estado de Puebla, en la cima de la Sierra Negra. Y lo que hicimos fue equipar este telescopio para que pudiera participar en este tipo de observaciones. Y es que no es suficiente tener el telescopio, sino que hay que poner cierto tipo de equipamiento, de instrumentos, para poder usarlo en este modo de interferometría. Entonces eso lo hicimos a lo largo de varios años, hasta que pues, en 2015 hubo el primer intento exitoso de utilizar el gran telescopio milimétrico de este modo, ¿no? Aquí está la foto del momento en que eso ocurrió por primera vez. Quisiera destacar la participación de una de mis estudiantes de doctorado, Gisela Ortiz, que está ahí en la foto. Ella ayudó mucho a permitir que el gran telescopio milimétrico pudiera observar de este modo. Y de hecho, quisiera mencionar que en 2017 ella ganó el premio de la mejor tesis de doctorado en astronomía fundamental, otorgado por la Unión Astronómica Internacional, que es como, algunos dicen, es como la FIFA de la astronomía, ¿no? Es como la organización a nivel mundial que contiene todos los países donde se hace astronomía, ¿no? Cada año dan premios a las mejores tesis de doctorado, y en 2017 Gisela ganó este premio por su trabajo en particular sobre esto del Event Horizon Telescope. Bueno, entonces, en 2017 hicimos estas observaciones, utilizando únicamente los telescopios que aparecen aquí en color amarillo, porque los otros todavía no estaban o ya no estaban, dependiendo, incluyendo, por supuesto, el gran telescopio milimétrico aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos al hacer estas observaciones? Pues esencialmente exactamente lo que esperábamos ver. Es decir, la imagen que obtuvimos son datos que se tomaron en 2017. Se tomaron, de hecho, en 4 días independientes, y cada día se vio 4 imágenes independientes muy parecidas una con la otra. Y lo que se ve en esta imagen es un anillo brillante que rodea a una región central más oscura, interpretada como la sombra del agujero negro, ¿no? Entonces, el anillo mismo es la emisión, la luz que proviene del disco de acreción, o quizás del disco de acreción y un poco del jet que sale de este objeto, y que está luego curvada hacia nosotros debido a la presencia del agujero negro. La parte central más oscura es la sombra del agujero negro, es esta región que se predice en la teoría debe de existir en la parte central, debido a que los fotones de ahí no nos llegan porque están capturados por el agujero negro mismo. Y vemos también que en este anillo
la parte sur es más brillante que la parte norte. Eso se atribuye al hecho de que la parte sur se acerca a nosotros mientras que la parte norte se aleja, de tal forma que por un efecto que se llama el efecto Doppler, la luz de la parte sur está amplificada en nuestra dirección, mientras que la luz de la parte norte está desamplificada. Estaría amplificada si estuviéramos del otro lado en 87, pero en nuestra dirección la parte norte aparece más débil, ¿no? Entonces, eso sugiere que el material aquí gira, con la parte sur acercándose a nosotros y la parte norte alejándose. Y eso es bonito porque resulta que el jet que emane de este objeto también tiene rotación, conocida desde antes, y una rotación en la misma dirección, justamente también en esta dirección, ¿no? Entonces, es lógico, digamos, que el material alrededor de Sagitario perdón, de 87 esté girando en la misma dirección que el material del jet eh, que se conoce existe ahí, ¿no? Ahora, eh, digamos, el resultado principal es es que se ve precisamente la estructura que esperábamos ver, y eso con el tamaño además que se esperaba, es decir, el tamaño de esta sombra, de esta región más oscura en el centro, se puede predecir teóricamente a partir de la masa del agujero negro, ¿no? Entonces, no es suficiente, digamos, que se vea una región más oscura en el centro, se tiene que ver una región más oscura con el tamaño correcto, ¿no? Y precisamente aquí es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? Una región de un tamaño que corresponde a lo que se espera sea el tamaño de la sombra de un agujero negro de esta masa. Bueno, para interpretar estos resultados se hicieron muchísimas simulaciones. Debo insistir que esta colaboración del Event Horizon Telescope son mucha gente, más o menos 250 personas que trabajan juntos. Y es que para hacer estas imágenes se requiere mucho tipo de conocimientos distintos, digamos, ¿no? Por un lado, se requiere gente que desarrolle electrónica de alto rendimiento para los receptores y las grabadoras que se usan para este tipo de observaciones. Se requiere gente que desarrolle algoritmos para hacer imágenes, para calibrar datos. Se requiere gente que, por supuesto, vaya a los telescopios y observe durante unas semanas. Luego se requiere físicos teóricos y hasta matemáticos para hacer modelos teóricos de lo que debe de ocurrir alrededor de un agujero negro y lo compare con lo que observamos, ¿no? Entonces hay muchos tipos de trabajos distintos ahí que ocurren dentro de la colaboración. Y en particular, entonces, nuestros colegas teóricos desarrollaron muchos modelos teóricos de agujeros negros para calcular cuál debería de ser la imagen que observamos, ¿no? Entonces aquí tengo 3 ejemplos de estos modelos teóricos que consideren agujeros negros distintos. Esto, por ejemplo, es un caso donde el agujero negro gira en una cierta dirección, pero el disco que está en su entorno gira en la dirección opuesta. Este es un agujero negro que no gira, ¿no? Que no tiene rotación. Y este es uno que gira como el primero, nada más que el disco y el agujero negro en este caso giran en el mismo sentido, ¿no? Y luego hay diferentes tipos de modelos para describir el material que está en el entorno. Y entonces estos 3 ejemplos que están aquí, que son muy distintos, porque como les decía, uno es un agujero negro que gira al revés de su disco, el otro gira en la misma dirección y el tercero no gira, producen imágenes predecidas para el Event Horizon Telescope, muy parecidas entre sí y perfectamente parecidas a lo que observamos al final, ¿no? Entonces, esto implica que no hay un modelo único que pueda describir las observaciones, sino que hay varios, y se hizo todo un trabajo estadístico para ver, digamos, qué podíamos decir sobre las propiedades del agujero negro y de su entorno a partir de estas observaciones, ¿no? Pero insisto que no hay una solución única, digamos, hay muchos modelos que pueden reproducir la imagen observada, ¿no? Bueno, ahora, el futuro que viene después, pues lo primero es precisamente Sagitario A estrella. Al mismo tiempo que se hicieron las observaciones de M87, se hicieron también observaciones de Sagitario A estrella, es decir, esos datos ya los tenemos, ya los estamos calibrando, ya los estamos analizando, y esperemos que el año que viene probablemente esto ya se pueda publicar también.
No les puedo decir, por supuesto, lo que estamos viendo, porque hasta que lo publiquemos no vamos a decir nada, pero estamos trabajando en ello. Y luego estamos también pensando en hacer más observaciones y en particular más observaciones con más telescopios. A medida que el tiempo pasa, más telescopios se han ido incorporando al proyecto. Entonces ya tenemos más telescopios incorporados en el arreglo que teníamos en 2017, de 2018. Por desgracia, en 2020 pues tuvimos que cancelar las observaciones a causa del COVID. Pero esperemos que en 2021 o al menos en 2022 podamos hacer nuevas observaciones que tendrán un poco mejor resolución, mejor fidelidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos permitan confirmar en particular lo que vimos en 2017. Y finalmente, no sale el video, pero no importa. Entonces, quería enfatizar el hecho de que esta imagen de M87 es solo el principio de una aventura, en el sentido de que pues hay más observaciones, hay observaciones también de Sagitario a estrella, pero además estamos pensando también a futuro en obtener observaciones a una frecuencia, a una longitud de onda un poco más corta, lo cual nos daría un nivel de nitidez más o menos 50% mayor. Al incorporar más telescopios en el arreglo, también obtenemos imágenes con mejor fidelidad, ¿no? Digamos, menos ruido en las imágenes. Estamos empezando, de hecho, a ver también cómo es que estas fuentes varían en el tiempo y qué es lo que eso nos dice sobre las propiedades de los agujeros negros y de su entorno. Estamos también viendo la luz en una de sus propiedades que se llama la polarización, que tiene que ver en gran medida con la presencia de campos magnéticos en el entorno de los agujeros negros. Y estas propiedades nos pueden decir mucho sobre la física del material alrededor de los agujeros negros, ¿no? Entonces también eso estamos trabajando. Y a más largo plazo aún, pues existe el proyecto de colocar telescopios en satélites alrededor de la Tierra, para de esta manera tener un instrumento aún más grande y con aún mejor sensibilidad, con finalmente la idea, eventualmente, de hacer no solamente imágenes de estos agujeros negros, pero también películas de estos agujeros negros. Es decir, tomar imágenes con una cierta cadencia, una cierta frecuencia, y ver cómo es que estos objetos evolucionan con el tiempo. Entonces, esto es un proyecto que pues tiene mucho que ofrecer todavía y esperemos que en los próximos 2, 5, 10 o 20 años haya más resultados como los que presentamos el año pasado. Y con eso termino. Perfecto. Muchas gracias, doctor Lauren. Vamos a proceder a algunas preguntas que tenemos. La primera pregunta es, si nuestra galaxia está más cerca, ¿por qué no tenemos ninguna imagen del agujero negro de nuestro centro, de su centro, perdón? Sí, lo que ocurre es que efectivamente está mucho más cerca, pero lo que ocurre es que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia tiene una masa, más o menos 4 millones de masas solares, que es como 2000 veces menor que la masa del agujero negro que hay en el centro de M87. Entonces resulta que el nuestro está 2000 veces más cercano, pero 2000 veces más pequeño. Y los dos efectos se compensan prácticamente exactamente para producir sombras del mismo tamaño en ambos casos. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, ¿qué papel juega el equipo de astrónomos e instituciones en México en el telescopio de horizonte de eventos? Bueno, es una muy buena pregunta. Es un papel variado, digamos, ¿no? Primero está la presencia del gran telescopio milimétrico mismo, que si recuerdan la imagen que enseñé del Event Horizon Telescope, resulta que está más o menos en el centro del arreglo, ¿no? El telescopio está
poco al norte del Ecuador, pero no mucho. Tenemos telescopios en los dos polos, ¿no? Entonces eso lo coloca casi en el centro, en la dirección norte-sur, y entre Hawái de un lado y Europa del otro, también lo coloca más o menos al centro. Entonces es una posición geográfica muy interesante para el Event Horizon Telescope, y de tal forma que es un telescopio que ha sido importante, ¿no? Muy importante para el éxito de estas observaciones. Y por supuesto, personal del Instituto del INAHUE, del Instituto Nacional de Astronomía Electrónica y Óptica en Puebla, que es la organización que se encarga de este telescopio, y también personal de la propia UNAM, han jugado un papel importante en hacer que este telescopio se incorporara, luego hacer las observaciones y luego en su uso científico, digamos. El Event Horizon Telescope está organizado en grupos de trabajo distintos, cada uno encargado de una cierta parte del proyecto. Y hay mexicanos en muchos de estos proyectos, de estos grupos de trabajo, ¿no? Estudiantes, postdocs también, investigadores un poco más grandes han participado, ¿no? En el artículo creo que éramos una docena de mexicanos en ser coautores de este proyecto. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Están estudiando otras regiones donde hay agujeros negros? Si fuera así, ¿cuáles son? Sí, bueno, antes las dos, los dos objetos principales son el agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, y el de M87. Y de hecho son los únicos dos en el que tenemos una resolución angular que nos permite ver la sombra, ¿no? Ahora, hay otros aspectos interesantes de estos objetos. En particular, hay la pregunta de cómo se forman los jets que emanen de estos objetos. Y ocurre, de hecho, a escalas un poco más grandes de la escala que tenemos con el Event Horizon Telescope. Es decir, para estudiar esto de la formación de los jets en M87 y en Sagitario Estrella, tenemos demasiada nitidez con el Event Horizon Telescope. No vemos estas escalas un poco más grandes que corresponden a esto. Pero hay otros cuasares, otros objetos, como por ejemplo Centaurus A, ¿no? Que es también un agujero negro supermasivo, un poco más lejano, y otros objetos con nombres no tan poéticos como 13273, en fin, que podemos observar y que hemos observado. De hecho, hemos publicado algunos de esos resultados ya, donde sí vemos escalas espaciales que corresponden precisamente a la formación de los jets, ¿no? Entonces, sí tenemos quizás una media docena de otros objetos que estamos observando con este propósito específico de entender la formación de los jets. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es la implicación de este resultado para la física elemental? De esto que Bueno, vimos. sí, la implicación es para la relatividad general, digamos. La relatividad general es una teoría que Einstein propuso, que describe la gravedad y que ha sido comprobada mediante una variedad de experimentos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el propio sistema solar hay ciertas observaciones que se pueden hacer que son sensibles al hecho de que la gravedad sea descrita de manera correcta por la relatividad general, ¿no? Y hay otros tipos de objetos como estrellas de neutrones también que pueden proveer este tipo de pruebas, ¿no? Aquí lo estamos probando en lo que se llama el régimen de campos fuertes, es decir, en el entorno de los agujeros negros hay un campo gravitacional muy intenso y que, que, que tiene un efecto sobre la radiación, ¿no? Que curva los rayos de luz que pasan en su entorno para producir la imagen que observamos, digamos, ¿no? Y como les decía, pues la predicción es la existencia de esta sombra con un cierto tamaño, para una cierta masa del agujero negro, un cierto tamaño, ¿no? Y la implicación entonces es que pues no hay evidencia de que la relatividad tenga un problema, digamos. Es decir, lo que hemos visto es perfectamente en acuerdo con la predicción de la relatividad general. Hay teorías que tratan de modificar la relatividad general de una manera u otra, digamos, ¿no?
Y entonces, en principio, el Event Horizon Telescope tiene la capacidad de eliminar ciertas teorías alternativas o de confirmarlas dependiendo de lo que estemos viendo, ¿no? Entonces, en este momento, con esta imagen, no hay ninguna evidencia de que la relatividad necesite algún cambio. Sagitario A estrella va a ser interesante en este sentido porque resulta que la masa de Sagitario A estrella, del agujero negro en nuestra galaxia, está muy bien conocida, con un nivel de precisión muy, muy alto, mucho más grande en este nivel de precisión que en el caso de M87. Entonces, en el caso de M87 hay un poco de ambigüedad porque la masa no la conocemos tan bien, digamos, ¿no? Eso limita la capacidad que tenemos para poner a prueba la relatividad usando esta imagen. Pero en el caso de Sagitario de Estrellas sí conocemos la masa de manera independiente muy precisamente y eso permitirá hacer estas pruebas de forma más, aún más interesantes. Perfecto. Y creo que pues nos vamos ya por el tiempo a la última pregunta. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue con su proyecto? ¿Hacia dónde van? Pues eso, lo que un poco decía al final, más imágenes con mayor resolución angular, mayor nitidez, mayor fidelidad, digamos, ¿no? Al incorporar más telescopios. Entonces, el futuro, digamos, tiene muchas partes a diferentes escalas de tiempo, ¿no? Usando la instrumentación que tenemos ahora, podemos confirmar, digamos, los resultados que hemos obtenido. Estamos trabajando en incorporar nuevos telescopios, por ejemplo, un telescopio en Namibia, en África. Esperamos que se incorpore en, digamos, los próximos 5 a 10 años. Eso nos ayudará un poco. Estamos yendo a una longitud de onda más corta, porque como recordarán, la nitidez va como la longitud de onda dividido por el tamaño. Entonces, al hacer la longitud de onda más corta, mejoramos la resolución angular. Ahí pensamos que podríamos ganar un 50% quizás de resolución angular. Entonces, definir de manera más precisa el tamaño, de nuevo con la idea de comprobar la relatividad general, ¿no? Tener una medida más confiable, más precisa del tamaño de la sombra. Y a largo plazo, pero ahí sí, estamos hablando de varias décadas y de mucho dinero, el plan sería poner ese tipo de instrumentos en satélites, ¿no? Entonces eso, por supuesto, genera muchos problemas técnicos y tecnológicos adicionales, ¿no? De cómo, el más fuerte, de hecho, es cómo bajar todos esos datos a la Tierra, ¿no? Una vez que se tiene que muestrear el campo eléctrico de la luz con una frecuencia muy alta, entonces eso genera muchos datos y no es claro que los podemos bajar a la Tierra. De hecho, hasta existe la posibilidad quizás de que más bien los cálculos se hagan también en los satélites y al final solamente se baje el resultado final, ¿no? Entonces, hay muchas perspectivas distintas, muy interesantes, en muchas direcciones distintas, para el futuro cercano, mediano y a largo plazo. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Estoy seguro que muchos de nuestros videntes, los que nos están viendo ahorita, lo van a buscar, seguramente van a seguir más dudas y bueno, gente que quiera trabajar en esto. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y espero que efectivamente les haya gustado. Estamos aquí para responder cualquier pregunta y para recibir a los estudiantes interesados en el momento que ellos quieran. Muchas gracias. Bueno, no se vayan, los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente actividad, que es una mesa redonda, cuyo tema es la materia oscura a escalas galácticas. En esta mesa redonda se van a tratar temas como las primeras evidencias de la materia oscura en galaxias, halos de materia oscura en galaxias, materia oscura en el interior de las galaxias. Entonces, no se vayan, los invitamos a nuestra siguiente charla.